En este documental comentaremos sobre nuestra experiencia a lo largo de las jornadas de observación y práctica, abordando diversos temas que hicieron posible realizar nuestro primer acercamiento a la práctica docente, reflexionando sobre las secuencias didácticas que se elaboraron para los contenidos de las diversas asignaturas, los imprevistos presentados, el contexto escolar y generando una reflexión sobre ello. La Escuela Primaria Oficial Matutina Profesor Fernando Vázquez, con clave 24-EPR0063R, se encuentra ubicada en el estado de San Luis Potosí, en la calle Himno Nacional, esquina con Coronel Romero, con el número 4003, en la colonia Jardines del Estadio. Se puede llegar a ella caminando, en coche o en transporte público. Mantiene la siguiente estructura, que es una dirección manteniendo la función de oficina de la directora Leticia Alfaro Castro. Un área de control escolar o subdirección. Cuentan con una cancha techada, con algunas sillas en la esquina de esta, y áreas para el desayuno. Incluye una biblioteca y aproximadamente se cuentan 15 aulas utilizadas para clases donde en algunas se brinda la posibilidad de clase híbrida. Estos salones repartidos en un edificio de 2 pisos. Hay aproximadamente 300 alumnos en total. La escuela tiene un personal de 30 personas, incluyendo profesores, intendencia, dirección, subdirección, entre otros. Existen 4 baños en total, 2 para el uso de mujeres y 2 para hombres, y un espacio para profesores en cada uno de ellos. En las aulas se tiene a disposición el pizarrón blanco, mesabancos, escritorios, ventanas, en algunos con proyector y computadora, además del material didáctico. La escuela cuenta con los servicios de agua, luz e internet. Además, se encuentra pintada tanto en exteriores como en interiores. Antes de acudir a las jornadas de práctica, se realizaron guiones de entrevista para la directora y maestros para saber más del contexto escolar, así como trípticos para dar a conocer la finalidad de nuestra visita. Con las jornadas de observación se obtuvo un acercamiento a lo que es el trabajo docente, observando así las estrategias empleadas por los maestros titulares, el tiempo que se le asigna a cada asignatura, los recursos didácticos utilizados, la manera de organizar al grupo, cómo es que se evalúan los aprendizajes, cómo es que se motiva a los alumnos a seguir aprendiendo, el ambiente de aprendizaje que se propicia en el aula. Preparación y desarrollo de las matemáticas. Segundo B. Se retomó las sumas y multiplicaciones de manera normal, después con ayuda de representación gráfica, es decir, con figuras o dibujos, y por último se aplicaron con el uso de problemas. Tercero A. Se abordó el uso de sumas y restas con unidades de tiempo, utilizando el reloj para resolver problemas. Además se trabajaron ejercicios de cálculo y agilidad mental. Tercero B. Se realizó un repaso de las divisiones con 2 cifras y sobre el valor posicional. Cuarto A. Se abordó la temática de rectas numéricas con números naturales, la escala, encontrar y graficar el número intermedio en una recta y si es necesario el uso del cero o no. Cuarto B. Se vio los usos del punto decimal y del valor posicional, repaso de operaciones mixtas y los usos del ángulo y los tipos existentes. Quinto A. Se trabajó con el área, perímetro y fórmulas de los triángulos y cuadrados. Quinto B. Se abordaron contenidos sobre el significado de la parte decimal y las divisiones con cociente decimal y se analizó el tema de las alturas en los triángulos. Sexto A. Se trabajaron los temas de ubicar fracciones y números decimales en la recta numérica, dados 2 puntos cualesquiera y 1. Algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento algebraico usadas en quinto y sexto de primaria fueron la generalización de patrones, que es considerada una de las formas más importantes para introducir y desarrollar el pensamiento algebraico en las escuelas, el cálculo mental, optar por diferentes modos de representación, utilizar los diferentes sistemas de signos para representar información o datos de los problemas. El razonamiento algebraico implica representar, generalizar y formalizar patrones y regularidades a cualquier aspecto de las matemáticas. A medida que se desarrolla ese razonamiento, se va progresando en el uso del lenguaje y el simbolismo necesario para apoyar y comunicar el pensamiento algebraico, especialmente las ecuaciones, las variables y las funciones, según Godino en el 2004. Es importante recordar que para aprender álgebra es indispensable conocer las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación, al igual que las tablas de multiplicar.
Lo que funcionó en las secuencias es recuperar los saberes previos con preguntas, mostrar conceptos breves referentes al tema antes de iniciar las actividades y utilizar los recursos tecnológicos. Lo que se podría mejorar es la forma de representación para la comprensión de los problemas y recurrir a otros problemas para aplicar lo aprendido. La enseñanza de la asignatura de lengua materna español en educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. En esta jornada de prácticas, las actividades que se plantean son con la finalidad de lograr un aprendizaje esperado sin que las actividades sean complejas para los alumnos y de esta manera se puedan cumplir en su mayoría. Las actividades que se plantean son: en segundo B se trabajó con los sustantivos, adjetivos calificativos, los verbos, los poemas y su estructura, y el uso de la R, doble R, V y B. En tercero A se abordaron las características de los personajes de los cuentos, apoyándose de lecturas y audiocuentos con los que los alumnos podían fortalecer su comprensión lectora. En tercero B se trabajó con las oraciones simples, sujeto, verbo y predicado, y los signos de puntuación, por medio de videos, ejercicios en la libreta, presentaciones de PowerPoint y Kahoot. En cuarto A se abordó un proyecto llamado Nos sumergimos en el mundo de los recetarios, recetas aquí y allá. Para complementar el contenido se implementó la enseñanza de los verbos en infinitivo. En cuarto B se vio el uso de la mayúscula, la identificación de los 3 momentos en un cuento o narración y repaso de comprensión lectora. En cuarto C se trabajaron los textos informativos en base a los contenidos del libro de lengua materna, donde se vieron las características y el concepto de los textos informativos. En quinto A se trabajaron las características de la leyenda, diferenciando lo real y lo fantástico. De ahí los alumnos elaboraron un compendio de leyendas. Para quinto B se abordaron contenidos de organización y clasificación de información y textos expositivos, desarrollándolos en el uso de presentaciones, el libro de español y anexos referidos a las actividades realizadas. Para sexto A, los contenidos abordados fueron la entrevista como fuente de información, en donde se elaboró un guión de entrevista acerca de la cultura de la comunidad. El informe de entrevista, en donde se explicó el discurso directo e indirecto y se elaboró un reporte de entrevista con discurso indirecto. Y por último, el reportaje, en donde se elaboró un reportaje sobre la comunidad. Es turno de hablar de la materia de geografía. En la escuela Fernando Vázquez se trabajó en 2 distintos grados. El primero de ellos es quinto B. En este grado se prepararon los contenidos sobre las principales formas de relieve y la distribución de los ríos, lagos y lagunas, tomando en cuenta que fueron sesiones virtuales para realizar las planeaciones pertinentes. Para el desarrollo de estos contenidos se utilizaron presentaciones en PowerPoint, libro de geografía y el atlas respectivo, incluyendo algunos anexos y experimentos adaptados. El segundo grado trabajado en la escuela Fernando Vázquez fue sexto A. En este grado se trabajaron los temas de un lugar a otro y movimientos migratorios, donde, al igual que el grado pasado, tuvieron que adecuar las planeaciones de modo que se pudiera tener un aprendizaje en forma virtual. Todo lo trabajado en geografía nos lleva a la realización de un proyecto a base de una problemática. La problemática es la importancia del agua. El objetivo de este proyecto es el darle a conocer a los estudiantes la importancia del recurso natural, mostrando un posible panorama futuro si se continúa desperdiciando, así como algunas consecuencias y riesgos de salud, con la finalidad de crear en ellos conciencia sobre la situación actual del agua en nuestro planeta, por qué es importante cuidarla y conocer su importancia para nuestro subsistir. La metodología de este proyecto fue de manera grupal de 3 integrantes. Se realizó un instrumento para la recogida de información, específicamente desarrollado para saber los conocimientos previos del alumnado de dicha escuela primaria, sobre la forma en que el agua es indispensable para la geografía y el cómo valorarla. En el análisis estadístico se realizó un análisis estadístico del tipo cualitativo, mediante la recopilación de datos obtenidos a través del instrumento de recopilación de datos, aplicado en la primaria Fernando Vázquez, donde se aplicaron un total de 24 cuestionarios y en base a los resultados obtenidos se elaboraron gráficas que nos muestran y presentan la información recopilada. A continuación, hablaremos sobre la asignatura de educación socioemocional.
acerca de cómo se trabajó la materia en el aula con alumnos de quinto año de primaria. En esta área se trabajó con la dimensión de autoconocimiento, involucrando la habilidad de autoestima. Para ello, se desarrollaron las actividades en consideración del contexto, utilizando las tecnologías con las que se contaba, añadiendo lecturas para la reflexión y videos. Esto para que los alumnos tuvieran una mayor comprensión de los temas vistos en clase, además de que se lograra mantener la atención durante la sesión. No se presentaron imprevistos, puesto que la clase se pudo realizar tal cual estaba prevista en la planeación. Los alumnos lograron comprender cada uno de los temas, porque tuvieron aprendizajes esperados significativos. La sesión se evaluó utilizando una rúbrica de evaluación con la cual se pudo ver las dificultades y aprendizajes que tuvieron los alumnos. Uno de los imprevistos que se presentaron durante la tercera jornada durante nuestras prácticas fue el cambio repentino de clases presenciales a clases en línea, donde ya se tenían las planeaciones para revisión y al momento de que se nos avisó, se tuvieron que realizar las adecuaciones pertinentes para poder trabajar durante los 5 días por sesiones en Meet, adecuar la entrega de trabajos en Classroom o mediante WhatsApp. Todas las maestras que estaban frente a grupo fueron amables y estuvieron a nuestra disposición, ya que sin su ayuda hubiera sido muy complicado. Al final todos pudimos realizar nuestras primeras prácticas, aunque sinceramente nos quedamos con ganas de que fuera de manera presencial para vivir esa experiencia, al igual que el resto de nuestros compañeros. En esta última jornada de práctica nos permitimos obtener una vista más amplia sobre el trabajo docente y las prácticas que se llevan a cabo en el salón de clases y factores fundamentales para el desarrollo de conocimientos por parte de los alumnos. Fue muy favorable, al igual que fue una experiencia agradable para nosotros como practicantes, ya que logramos conectar con los alumnos de una muy buena manera, así también como con nuestros profesores. Por otra parte, por motivos del COVID, hubo inconvenientes para poder implementar las planeaciones realizadas con éxito, pero con las prácticas de observación se pudo intentar resolver las situaciones en base a las experiencias observadas por los profesores anteriormente. Fue una experiencia agradable, nueva e increíble por poder vivir del otro lado como maestros y no como alumnos.